Gracias. Entonces, ahora pues vamos a seguir con otro tema que es como pasó ayer en el panel, entonces un poquito más hay más controversias, pero yo creo que pues podemos aprender sobre por lo menos voy a presentar lo que estamos haciendo y las sugerencias, ¿no? Las recomendaciones. Entonces, como hablamos, yo soy conferencista de Medtronic y los objetivos, entonces primero vamos a definir qué es un vaciamiento del cuello central y después, se me olvidó poner, y también cuál es el lateral. Y cuál nivel del cuello lateral debe hacer el vaciamiento y qué hace con los ganglios recurrentes después del tratamiento primario. Entonces empezamos con un caso. Entonces 30 años, masculino con ganglio linfático nivel 4 derecho. Le hicieron los médicos primarios, pidieron un ultrasonido, sonografía y tomografía. Y después hizo una consulta y evaluación clínica con otro cirujano, ofreció observación con imágenes en serie, biopsia abierta o hacer una biopsia con aguja fina. Y eligió la observación con imágenes en serie. Eso fue es como 14 meses, hace 14 meses. Y sin embargo, el ganglio linfático persistía y finalmente se realizó una biopsia por aspiración con aguja fina. Y la biopsia salió así. Entonces, salió con, pues eso fue localizado en la parte inmediatamente superior de la clavícula en el lado derecho, con células atípicas, sospechoso por malignidad. Y entonces después de yo vi al paciente en consulta un año después que hicieron la primera, sonografía. Y de allí, en mi examinación física, entonces salió que hay un ganglio a nivel 4 del cuello derecho, firme, movilidad ligeramente reducida, y revisé los estudios de imágenes, y eso es lo que vi. Entonces, en la sonografía apareció que es un ganglio con partes quísticas. Entonces, con quiero resaltar esos puntos. Cuando tiene un nódulo linfático con componentes quísticos en el cuello, tienes que considerar dos posibilidades. Un nódulo linfático yugular al nivel superior puede ser un cáncer de orofaringe relacionado con el virus papiloma humana, o un cáncer de tiroides, generalmente cuando tiene un cáncer de tiroides en el polo superior de la tiroide. Si tiene un ganglio linfático de parte inferior del cuello, hay que considerar un cáncer de tiroides. También un ganglio linfático inferior, más como estaba cerca al borde de la clavícula, entonces también tiene que pensar o descartar una patología de tórax y del abdomen. Entonces, sabiendo cuando revisé los estudios, entonces pedí un ultrasonido de la tiroide y aquí salió. Y los nódulos apareció dos. Los dos están en el lado derecho superior, pero los tamaños no son tan sospechosos, ¿no? Todo micro. Si es cáncer, es un microcarcinoma, porque lo más grande es 0.6 centímetros, somos 6 milímetros. Entonces, cuando hicieron sí, claro, R4, los dos, pero por tamaño ni va a calificar a hacer una biopsia, ni seguimiento, porque generalmente para TR4 debe tener mayor de 1.4 para realizar la biopsia y más de 1 centímetro para hacer vigilancia por sonograma. Y por eso pedí un PET, pensando que pues si no es tiroide, porque no es tan sospechoso, entonces pedí el PET negativo. Entonces, pues la sugerencia, la recomendación es hacer una biopsia abierta, y aquí apareció que es un cáncer metastática de carcinoma papilar de la tiroide. Entonces, la recomendación fue tiroidectomía total, disección, vaciamiento de la central derecha del cuello, disección o vaciamiento modificada del cuello derecho.
Entonces hablamos sobre qué es una disección o vaciamiento del cuello central. Entonces eso habla de los niveles 6 y 7, en la parte central del cuello y también de la parte superior del mediastino. Cuando hace hay que hacer extirpación de los ganglios linfáticos prelaringeos, pretraquiales, entonces al frente, y al menos un lado de los ganglios paratraquiales. Entonces con sabiendo que el tumor fue en el lado derecho, entonces debe realizar un vaciamiento o disección del cuello central paratraquial en el lado derecho. El borde superior e inferior son el borde superior del cartílago tiroidea y la arteria inmunominada abajo. Los bordes laterales de la disección son las arterias carótidas a los dos lados. Entonces aquí está para mostrar qué es. Aquí está el parte central y aquí está el parte paratraquial. ¿Y cuál es un vaciamiento del cuello lateral? Pues sí sabemos ¿no? Es como una manera, yo creo que no tengo que hablar mucho sobre habla sobre los ganglios jugulares que está en nivel 2, 3 y 4 y los ganglios que está en el triángulo posterior que está posterior del músculo esternocleidomastoideo. Pero entonces ya sabemos que en el aspecto de cáncer de la tiroide, las metástasis en el cuello lateral casi no se encuentran en el nivel 1 o superior al nervio accesorio. Por eso, para minimizar el riesgo a los nervios marginal mandibular y accesorio, la linfadenectomía lateral se realiza a los niveles 2A, 3, 4 y 5B. 5B es el parte del triángulo posterior más abajito, ¿no? Pero lo puse sin embargo no debemos ser dogmáticos. ¿Por qué? Porque si hay un ganglio linfático grande, especialmente con evidencia de extensión extracapsular en el nivel 2A, debe considerar la resección de niveles 1 y 2B. Tiene que tener como para margen, ¿no? Entonces tiene que conseguir los grupos al lado donde tiene el ganglio positivo. También si tiene un ganglio linfático grande y con evidencia de extensión extracapsular en los niveles 3 y 5B, debe considerar la resección del nivel 5B. Aquí están los grupos que estamos hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casos de cáncer de la tiroide? Pues primero vamos a hablar sobre disección terapéutica del cuello en cánceres buen diferenciados. Cuando tiene esto y ya cuando dice terapéutica, indica que tienen ganglios positivos. La extirpación de ganglios metastáticos evidentes clínicamente, preoperatorio o interoperatorio o radiología o positivo en las imágenes, entonces clínicamente N1, eso es la meta, ¿no? Debe hacer todo lo posible para preservar la función y al mismo tiempo garantizar la eliminación oncológica completa de toda la enfermedad ganglionar. La disección ahora profiláctica, ese es donde tiene más controversia. El principal argumento de la gente para realizar una disección central del cuello es el hallazgo que la enfermedad oculta es significativo, ¿no? La posibilidad es muy alta cuando tiene un cuello central clínicamente negativo. Ese sube hasta una posibilidad oculta de 60%. Puede mejorar las tasas de curación bioquímica. Sin embargo, ese efecto no se mantuvo y dejó de ser significado después de 6 meses. Entonces, ese argumento no funciona. Y también tenemos que pensar bien, ¿qué estamos haciendo? En pacientes avanzados, porque ya sabemos que cuando tiene esos ganglios ya estamos pensando en enfermedad más avanzada.
a veces la meta no va a ser como tener un paciente como mantener todos los pacientes con negativo bioquímicamente. Corrección, porque a veces sabemos, la gente que maneja cáncer de tiroides, a veces vamos a tener esos pacientes, ya hicieron todo, sale alta los niveles de tiroglobulina, pero no tiene nada, no está afectando nada, asintomáticos, entonces, ¿por qué va a ser como algo que pueda afectar al paciente? Entonces, la disección profiláctica del cuello disminuye la tasa de retratamiento. Hay algunos estudios con yodo radioactivo y de cirugía de revisión. Los metaanálisis recientes han demostrado una disminución de las tasas de recurrencia locorregional y del comportamiento central con la disección profiláctica. Entonces, esos son los argumentos. Al otro lado, el argumento principal en contra de la disección profiláctica en pacientes con cánceres diferenciados es porque los pacientes sin enfermedad ganglionar clínica tienen excelentes resultados cuando se tratan con tiroidectomía y observación del cuello nada más. Tienen tasas de recurrencia de 1 y 3% a los 5 a 10 años de vigilancia. Y en pacientes que no se sometieron a una disección profiláctica central del cuello, una metaanálisis con 1.200 pacientes, ningún beneficio de control locorregional ni de supervivencia global con una disección central profiláctica en el cuello con los pacientes de PTC. Entonces, y más de eso, tienen más tasas elevadas de hipocalcemia y de infección de la herida con la disección en comparación con la tiroidectomía sola y observación. Y también puede detectar, ellos detectaron que hay un aumento de hipoparatiroidismo temporal y permanente y parálisis temporal del nervio laringeo recurrente. Los pacientes con PTC tienen tasas mucho más bajas en los ganglios laterales comparado al central. Entonces, cuando hablamos sobre lo del lateral, entonces hay menos evidencia de hacerlo. Se puede resultar también a un alto riesgo de complicaciones quirúrgicas de 25 o 50%. Entonces, no hay beneficio clínico en términos de recurrencia de la enfermedad. Entonces, incluso la gente que propone la disección central profiláctica no recomienda una disección lateral. La recomendación de la NCCN se recomienda la disección profiláctica central en el cuello negativo solo en el cáncer medular de tiroides. Yo creo que ya eso fue mencionado en las presentaciones antes. Y bilateral cuando tiene tumor más de 1 centímetro o tiene tumor presente en ambos lados. Puede hacer un vaciamiento unilateral cuando tiene un tumor unilateral y menos de 1 centímetro. Y ahora vamos a hablar un poquito del metástasis ganglionar recurrente. Podemos hacer cirugía, que es la mayoría de los cirujanos, sí, claro, está pensando, está ahí, podemos quitarlo. Pero también hay gente que dice que debe observarlo. Sabemos porque tenemos muchos pacientes que los ganglios o incluso metástasis adestante, que pues el crecimiento es muy lento y no está afectando clínicamente la función de los pacientes, entonces, o puede ser, ya hablamos, hay gente que hablaron sobre las técnicas mínimo-invasivos. Aquí está una tabla y aquí puede ver cuáles son las recomendaciones, depende cómo presentan esos ganglios recurrentes. Entonces, cuando tiene un ganglio central menos de 0.8 centímetros o menos de 1 centímetro, entonces no.
Cuando es más, entonces pues es recomendable hacerlo. Cuando el crecimiento es muy lento, un crecimiento de 3 a 5, menos de 3 a 5 milímetros por año, puede considerar observación. Y aquí, cuando tiene una parálisis de una cuerda y cuando tiene comorbilidad que va a prevenir la cirugía. Esas son las cosas que puede considerar para la opción de observación. Aquí al otro lado, cuando tiene pronóstico muy bueno, generalmente los menos de 55 años, y si quiere someter por cirugía, esa es la opción del paciente. Sabemos a veces tuve un paciente que el único sitio de metástasis fue en el ganglio retrofaringe. Entonces, eso fue el único, ya le dijeron en otra institución que puede observarlo porque está difícil conseguirlo. Y vino a mí y yo le dije pues que tenemos que confirmar que ese es el único sitio, y después cuando lo confirmamos hicimos una biopsia transoral por robótica y después ya 10 años sin recurrencia, completamente negativo. Entonces, si no va a afectar a los pacientes en la función, entonces puede considerar hacer la cirugía. Y cuando está captando PET, tiene que pensar en hacer cirugía y extensión, las características del tumor primario. Es importante saber dónde está también el ganglio linfático metastásico recurrente, porque si lo deja crecer y se dañan estructuras vitales cercanas, entonces es mejor hacer la cirugía antes que esas cosas pasen. Y entonces, volviendo al paciente, entonces hicimos una tiroidectomía total. Aquí ellos, pues la patología no puso, yo le mandé central también al lado derecho. Y sí, allí confirmado microcarcinoma de papilar. Y no hay nada extensión fuera de la tiroide, no tiene invasión vascular, y hay un ganglio que apareció allí en la resección y tiene metástasis, y en la disección del cuello lateral sí hay más, 3 de 14 del nivel 3 apareció con más positivos de metástasis. Ahora está en proceso de recibir yodo radioactivo. Y conclusiones. Debe hacer la disección vaciamiento terapéutica del cuello en los compartimientos central y lateral cuando hay evidencia de metástasis. No se recomienda la disección lateral profiláctica del cuello. La disección profiláctica del cuello solo se recomienda en casos de cáncer medular de tiroides, como hablamos, y las características de los ganglios linfáticos recidivantes determinan si esos necesitan cirugía o puede observarse. Aquí están mis referencias. Gracias.